Bueno, buenos días. Vamos a empezar a ver el trabajo práctico número 3, cuya temática es córneas. En la primera diapositiva vamos a recordar que la córnea forma parte de la cubierta más externa del globo ocular. Como vemos acá en la parte inferior, ustedes recuerdan que cuando hablábamos de anatomía decíamos que el globo ocular estaba formado por cubiertas y contenido. Y cuando hablábamos de las cubiertas decíamos que habíamos tres. Y hablábamos de la más externa, que era la que estaba formada por la esclerótica que vemos acá por detrás, que se continúa por delante con la córnea transparente. O sea que la córnea está ubicada en la cubierta más externa del globo ocular. Es un tejido transparente, es avascular, está inervado por ramas sensitivas del trigémino y al ser avascular se nutre de la lágrima que la baña por delante y del humor acuoso que lo baña por detrás en la capa más profunda. Vamos a repasar un poco cómo está formada la córnea, cómo está formada la córnea en su espesor, que donde tenemos acá el esquema en la parte inferior donde vemos desde adelante hacia atrás que la córnea primero está formada por el epitelio, que está formado por una capa de 5, aproximadamente 6 hileras de células, donde el epitelio, cuya característica más importante es su alta capacidad de regeneración. Cualquier lesión que se sufra a nivel del epitelio va a tener una regeneración ad integrum en base a las células más basales, que son las que tienen más actividad mitótica. Por debajo del epitelio se encuentra la membrana de Bowman. La Bowman es una única membrana que en realidad constituye la parte más externa del estroma. Y el estroma, que es la capa que ocupa el mayor espesor de la córnea, que está formada por células que son los queratocitos, y además está formada por sustancia fundamental y sustancias de colágeno. Esa sustancia fundamental está formada por mucopolisacáridos, mucoproteínas. Los queratocitos y las fibras colágenos tienen una disposición muy particular, que es lo que le va a dar en forma homogénea y ordenada, lo que le va a dar la transparencia a la córnea. Por debajo del estroma vamos a tener una capa, que es la membrana de Descemet, que en realidad la membrana de Descemet es la membrana basal del endotelio corneal, que es la última capa de células cilíndricas, que es una única capa de células, el endotelio, que tiene una función muy importante. Que tengamos en cuenta aparte que el endotelio, nosotros nacemos con un número de células endoteliales, que es aproximadamente 5.000 por milímetro cuadrado de superficie, que se va a ir perdiendo a lo largo de la vida. Ese número normalmente va disminuyendo. En un adulto joven podemos tener una densidad endotelial de aproximadamente entre 2.000, 2.500, 2.800 células por milímetro cuadrado. Y esta capa de células endoteliales no tiene capacidad regenerativa, o sea que esas células que se pierden no se recuperan. Cuando hay una pérdida de una célula endotelial, las células vecinas se agrandan para ir a ocupar el espacio que quedó por la pérdida de esa célula endotelial. Y esto se suma a que el endotelio tiene una función fundamental en el mantenimiento de la transparencia de la córnea. ¿Por qué? Porque esta capa endotelial está en contacto con el humor acuoso que está bañando todo lo que es la cámara anterior. Entonces, para impedir, lo que hace el endotelio es impedir la hidratación del estroma. Tiene en sus membranas, las células tienen una bomba, sodio-potasio ATPasa, que es la que va a regular la entrada del humor acuoso, va a impedir la entrada del humor acuoso hacia el interior de la córnea, que vaya a embeber el estroma y que vaya a producir un edema estromal, que es lo cual va a llevar a una opacidad y pérdida de visión. Por eso, un rol fundamental del endotelio es la deshidratación constante del estroma. Por eso, cuando uno va perdiendo, es tan fundamental mantener sano y la viabilidad de este endotelio y evitar maniobras traumáticas, cirugías, traumatismos que puedan dañarlo aún más de la pérdida que normalmente se produce. Bien, ¿cómo evaluamos nosotros la córnea? Los métodos diagnósticos que tenemos es la evaluación en la lámpara de hendidura, que es lo que observamos acá en el esquema. Esto es una lámpara de hendidura, que es un microscopio, que tenemos
un área de visión binocular, donde vamos a poder ver la imagen en distintos aumentos, desde aumentos de 4 hasta 40 veces el tamaño. Y vamos a tener un brazo libre de iluminación que nos va a permitir hacer distintos tipos de iluminaciones, iluminaciones amplias de la superficie anterior de la córnea, o incluso hasta iluminaciones de tipo hendidura, que nos van a poder permitir hacer un corte donde vamos a poder evaluar incluso hasta dónde llega en profundidad una lesión a nivel de la córnea. Al paciente le pedimos que apoye el mentón en la mentonera y la frente, y ahí nosotros hacemos la evaluación. Principalmente vamos a evaluar todo lo que es la parte anterior del globo ocular, o sea, la conjuntiva, fondos de sacos conjuntivales, la córnea, podemos evaluar la cámara anterior, podemos evaluar el iris, la pupila, y con el uso de lentes podemos llegar a evaluar también el segmento y la parte posterior del globo ocular, o sea, hacer un fondo de ojo en la lámpara de hendidura con el uso de lentes. Bueno, ¿qué otros elementos utilizamos en el diagnóstico? Utilizamos colirios, anestésicos tópicos, cuya droga es la proparacaína, son fundamentales para poder evaluar a un paciente que viene a la consulta y que está muy dolorido y que por ahí no puede ver bien los párpados, entonces nosotros le colocamos la gotita de anestesia para poder realizar la evaluación. También los anestésicos se utilizan para la toma de la presión intraocular, cuando vamos a hacer la tonometría. Estos microscopios tienen muchos, junto al microscopio se le anexa el tonómetro, entonces se hace el tonómetro en la lámpara, se hace la tonometría en la lámpara de hendidura. Para poder hacer la tonometría, previo hay que preparar al paciente y colocarle anestesia tópica, proparacaína, más un colorante que es la fluoresceína. Y hablando de los colorantes, tenemos también colorantes que nos van a ayudar en el diagnóstico de las distintas patologías corneales. Uno es la fluoresceína, y después tenemos dos muy parecidos, que son la rosa de Bengala y el verde de lisamina. La fluoresceína básicamente se utiliza, como decíamos recién, para detectar patología a nivel de la córnea y también para la tonometría, eso no lo olviden. Si miramos la diapositiva que sigue, vamos a tener acá, vamos a hablar primero de la fluoresceína, que la fluoresceína es un colorante vital, que lo que va a ir a tener son los espacios intercelulares, o sea que va a ir a ubicarse en todos los lugares donde haya pérdida de sustancia, donde haya pérdida de células epiteliales, esas células que hablábamos hoy, que eran las capas más superficiales del espesor de la córnea. Cuando se produce un traumatismo y hay pérdida de esas células, se produce una úlcera, y ahí es donde la fluoresceína va a ir a producir la tinción. Normalmente la superficie corneal normal no tiene que teñirse con fluoresceína. Como miramos en estos esquemas, en la parte superior, vamos a ver que hay una amplia, acá, bueno, una cosa importante, este colorante, cuando se visualiza en la lámpara de hendidura, hay que poner una luz azul cobalto para que se haga evidente la tinción. Acá vemos cómo en este primer esquema, esta parte está normal, y en la parte donde se produce la gran tinción, que se acumula como un colorante amarillo, toda esa zona tiene pérdida de células epiteliales, hay pérdida de sustancia. Lo mismo pasa en la imagen del medio, donde vemos ya con una disposición bastante particular la tinción del sector donde faltan las células epiteliales. Esto es una tinción tipo dendrítica que vamos a ya ver en las próximas diapositivas, que es específico de una patología bien específica. Y después tenemos la otra tinción, que es la rosa de Bengala, que es similar al verde de lisamina que veíamos hoy, y que lo que va a ir a tener son filamentos mucosos y células muertas. Todo lugar donde se desprenda esas células epiteliales y esas células epiteliales muertas queden sobre la superficie de la conjuntiva y de la córnea, es donde va a ir a teñir la rosa de Bengala. Como habíamos visto en el trabajo práctico número 1, cuando uno hace el diagnóstico de ojo seco, un método indirecto de diagnóstico es la tinción con rosa de Bengala, porque sabemos que el síndrome del ojo seco va a tener una gran pérdida por la falta de lubricación o por alteración en la lágrima, va a producir una gran descamación de células epiteliales, y esa descamación se puede tener con rosa de Bengala. Es un signo indirecto del sufrimiento del epitelio. Bien. En la próxima, bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar de las patologías que pueden producirse a nivel de la córnea.
Dentro de las más importantes tenemos las queratitis. La queratitis es la inflamación de la córnea. Esta puede ser infecciosa o no infecciosa. Dentro de las queratitis, una clasificación que podemos utilizar es las queratitis ulcerativas o no ulcerativas. Obviamente las ulcerativas son las que tienen una pérdida de células epiteliales, una úlcera acompañando la inflamación. Y las no ulcerativas son inflamaciones que se producen en la córnea que no se acompañan de lesión ulcerativa. Es lo que llamamos una queratitis intersticial. Si miramos las queratitis ulcerativas, que ya dijimos que siempre van acompañadas de pérdida de sustancia, las posibles causas que la pueden generar pueden ser de causas traumáticas, puede ser una causa fotoeléctrica, pueden ser por lagos talmos, puede ser neuroparalítica o infecciosas de distinto tipo, virales, bacterianas, parasitarias o micóticas. Y en cuanto a las intersticiales, las no ulcerativas, que en general lo que se produce es una inflamación del estroma, pero sin úlcera, en general están asociadas a enfermedades sistémicas y las causas pueden ser la tuberculosis, la sífilis, principalmente la sífilis congénita, y la lepra. Bien. Vamos a empezar a ver un poco las causas más importantes de estas queratitis, como puede ser una úlcera simple. La úlcera simple generalmente es traumática, es por algún traumatismo importante o un microtraumatismo. En general, se hace la evaluación, se pregunta al paciente si sintió que le entró algún cuerpo extraño, pero el paciente básicamente cuando tiene una úlcera simple se va a presentar con un dolor importante, todo el ojo rojo, una congestión de tipo periquerática, una congestión ciliar, bien localizada alrededor de la córnea, fotofobia, le va a molestar la luz, y va a tener lagrimeo, que es la reacción que se produce por la patología que está sufriendo. Ante esto, nosotros vamos a evaluar al paciente, y si tiene el antecedente que le pudo haber entrado un cuerpo extraño, lo primero que vamos a hacer es colocarle una gotita de anestesia y vamos a evaluar al paciente en la lámpara de hendidura. Ahí podemos encontrar lo que vemos acá en esta imagen, que es la presencia de un cuerpo extraño, en este caso metálico, incrustado en la superficie de la córnea. En estos casos, los cuerpos metálicos, hay que tener en cuenta que en general van a dejar un anillo ferroso. Entonces, cuando ahora vamos a hacer el tratamiento, que es la extracción del cuerpo extraño, también vamos a tener que limpiar ese anillo que se forma. Lo primero, vamos a reforzar la anestesia, vamos a preparar una aguja estéril, que puede ser hipodérmica o una tipo insulínica, y vamos a sentar al paciente y vamos a realizar la maniobra para la extracción del cuerpo extraño. Vamos a colocar la aguja paralela a la superficie anterior de la córnea, vamos a decirle al paciente que se quede quieto y que no mueva principalmente el ojo mirando un punto fijo, y vamos a hacer la maniobra para la extracción, colocando la aguja paralela a la superficie anterior y haciendo pequeños movimientos tipo cuchara para poder barrer el cuerpo extraño. Y también limpiar en lo mayor posible el anillo ferroso que queda. Una vez que hacemos la extracción, lo que nos va a quedar es una úlcera. Vamos a colocar una gotita de fluoresceína y vamos a evaluar la úlcera, la profundidad, el tamaño que nos quede, y lo vamos a anotar en la historia clínica. Vamos a colocarle vamos a hacer el tratamiento colocando una gotita para dilatar la pupila, para lograr la cicloplejía, y eso va a disminuir el dolor al paciente, una cicloplejía corta que dure 24 a 48 horas, le vamos a poner un ungüento antibiótico, por ejemplo una eritromicina, y lo vamos a ocluir y controlar a las 24 horas. Bien, en general, esto lo vamos a ir repitiendo, vamos a controlar, puede ser que, por ejemplo, en este caso, que es una úlcera importante, a las 24 horas haya disminuido bastante el tamaño, podemos volver a taparlo y ocluirlo otras 24 horas hasta disminuir lo mínimamente posible, o hasta que cure, ¿sí? Bien. La otra queratitis que hemos visto es la queratitis fotoeléctrica. Esta queratitis fotoeléctrica se produce por radiación ultravioleta. En general se da en operarios que están haciendo soldadura eléctrica, o algún observador que está mirando esa soldadura y sin una protección correcta.
Esos son los casos más frecuentes. También puedes dar formas más leves en personas que utilicen camas solares sin la correcta protección, o personas que hagan deportes de alta montaña, como esquiadores, que también no tengan la protección correcta. ¿Qué es lo que pasa? Estos rayos ultravioletas van a producir un desprendimiento de células epiteliales en toda la superficie de la córnea y en forma irregular, en forma alternada, por eso van a dar como un puntillado erosivo. En general, los síntomas aparecen después de las 6 horas de la exposición a la soldadura, y se va a manifestar con un dolor muy intenso. Son bilaterales, son muy dolorosas, el paciente está desesperado, viene con los ojos cerrados, con un blefaroespasmo, no puede movilizarse. El cuadro, cuando se nos presenta en forma bastante dramática. Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar una gotita de anestesia para poder evaluar al paciente, ponerlo en la lámpara de hendidura. Ya hemos hecho el interrogatorio, entonces ya estamos sospechando de cuál puede ser lo que nos vamos a encontrar en la lámpara de hendidura. Y si nosotros acá vemos el esquema, cuando colocamos las gotitas vamos a ver esto, que se ven acá, que son todo el puntillado ese de la tinción de esas células que saltaron por la exposición a la radiación ultravioleta. Lo que vamos a hacer es colocar una gotita, un cicloplégico, para dilatar la pupila y disminuir el dolor. Le vamos a colocar una pomada antibiótica, como una eritromicina, y lo vamos a ocluir durante 24 horas. Lo bueno de esto es que en general a las 24 horas cuando lo controlamos, el cuadro hay una restitución ad integrum de la superficie corneal. También si el paciente está muy doloroso, se le puede indicar un analgésico por vía oral. Bien, otro tipo de queratitis que podemos encontrar es la queratitis por lagostalmos. El lagostalmos es el aumento de la hendidura palpebral por imposibilidad de cerrarla, en este caso por parálisis del nervio facial. El nervio facial inerva el orbicular de los párpados, por eso está comprometido este músculo, que es el que no permite el cierre de la hendidura. El ojo queda abierto, permanentemente la córnea expuesta. Al no tener la movilidad del orbicular no se puede producir el parpadeo, que es el que generalmente es como el limpiaparabrisas que nos va como lubricando, el globo va distribuyendo la lágrima con cada parpadeo. Al no producirse eso, el ojo queda expuesto, sin la lubricación correcta, y lo que va a tender es a la desecación, a una alteración en el trofismo de las células epiteliales que van a hacer que se desprendan y que produzcan, se vayan desprendiendo y van a producir una queratitis y llegar a una úlcera, que puede complicarse. En general, como las parálisis faciales tienen conservadas el fenómeno de Bell, el fenómeno de Bell es la posición de reposo que adopta el globo ocular cuando uno va a dormir, cuando uno ocluye los párpados. Entonces, eso lo que hace es que el globo ocular gire hacia arriba, y entonces todo lo que es la zona superior y media va a quedar protegida debajo del párpado, aunque el párpado no descienda, pero va a quedar expuesta en la parte inferior, porque el orbicular no puede cerrar el párpado. Entonces, en general, las lesiones se van a producir en esta zona, en la zona inferior, porque es la que está expuesta 24 horas, durante el día y durante la noche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Todo paciente con parálisis facial, lo primero que se le indica, ya lo indican en general los clínicos o el primer médico que atiende al paciente, es la lubricación, lubricantes durante el día, el uso de lágrimas artificiales que van a suplantar la lubricación normal del paciente. Y nosotros le indicamos ungüentos lubricantes a la noche, y además la oclusión. Esa oclusión, ¿cómo se va a hacer? Con una cintita hipoalergénica que va a tomar del párpado superior al inferior y que le va a permitir mantener ocluido el globo ocular durante las horas de descanso. Cuando se levanta a la mañana, se saca la cinta y sigue con la lubricación con gotas. En casos muy extremos se puede hacer una tarsorrafia, que es la unión del borde superior del párpado superior con el párpado inferior. Bien, otro tipo de queratitis que podemos tener es la queratitis neuroparalítica. En este caso lo que está comprometido es la sensibilidad de la córnea. Acá lo que está comprometida es el trigémino. Pueden ser un montón de causas, pueden ser tumores de parótida, neuralgias del trigémino cuyo tratamiento o afectación han afectado el ganglio de Gasser, y por eso hay una falta de inervación sensitiva
a la córnea, o pueden ser por herpes simple, por herpes zóster, por diabetes. Hay un montón de causas que pueden llevar a esta queratitis, que básicamente lo que van a hacer es afectar la inervación sensitiva de la córnea. Por eso el paciente va a tener lesión, porque esa inervación es fundamental para el trofismo de la córnea. Al no estar bien inervadas, van a sufrir una edematización y desprendimiento de células epiteliales por pérdida de trofismo, que es lo que va a llevar a queratitis y ulceraciones, que para lo peor es que el paciente no va a sentir dolor, son totalmente indoloras, no van a tener esos síntomas, esos de reflejo que uno tiene, que es el parpadeo, el lagrimeo, todo eso no va a estar. Entonces pueden avanzar silenciosamente por ahí sin que el paciente se dé cuenta y complicarse produciendo infecciones secundarias. Por eso decimos, es trófica, es central, con bordes festoneados, tiene una evolución tórpida y puede llegar a la gran complicación que es la infección secundaria, que es lo que vemos acá en esta diapositiva, una amplia úlcera que se infectó. Lo más normal es que sea por los mismos gérmenes de la flora normal de la córnea. Entonces, para evitar todo esto, cuando hay una patología asociada y una úlcera de este tipo neuroparalítica, es la oclusión para curar la úlcera, y en casos donde el curso sea muy tórpido y no tengamos mucha solución, obviamente si hay una infección, lo primero que se trata es la infección, pero en el caso de que esté solamente la úlcera sin infección, se puede llegar a hacer la oclusión para curar la úlcera, y si eso no es tórpido y no se soluciona, puede llegarse a hacer una tarsorrafia, unión del borde superior con el inferior para ocluir, para cerrar la hendidura palpebral. Bien, después vamos a pasar a las queratitis ya infecciosas, y dentro de las infecciosas vamos a hablar de las bacterianas y las virales. Vamos a empezar por las bacterianas. En general, la etiología de las queratitis bacterianas pueden ser... hay gérmenes gram positivos, estafilococos, estreptococos, o también gérmenes gram negativos, como por ejemplo la pseudomonas. En general, cuando hablamos de queratitis bacteriana, podemos hacer una clasificación y dividirlas con epitelio intacto, o sea una queratitis que no tenga úlcera, o con pérdida de epitelio, una queratitis ulcerativa. En general son ulcerativas. Las no ulcerativas son por gérmenes muy patógenos que tienen la capacidad de atravesar el epitelio, aunque no haya una solución de continuidad. Esos son la Neisseria gonorrhoeae, el gonococo, el meningococo, que es la Neisseria meningitidis, y el Corynebacterium diftheriae, que por suerte no son tan comunes. En general, las queratitis bacterianas son con pérdida de epitelio y son complicaciones de alguna úlcera producida por cuerpo extraño, por uso de lentes de contacto. En los usuarios de lentes de contacto, recordemos que la principal causa y lo que hay que descartar son son gérmenes gram negativos, especialmente la pseudomonas. O puede ser como complicación infección de células de úlceras neuroparalíticas. Bien, ¿cómo se va a presentar el paciente que tiene una queratitis bacteriana? Va a tener principalmente dolor, fotofobia y blefaroespasmo. Cuando nosotros observamos al paciente, vamos a colocarlo en la lámpara de hendidura y vamos a ver que tiene una úlcera, que en general esa úlcera no es limpia, llamamos úlcera sucia porque vamos a ver infiltración de coloración blanquecina, grisácea, incluso un poco a veces amarillenta, en el lecho y en el borde de la úlcera, que va a ser más densa en la parte central y va a ser más tenue en las periferias. Eso es lo que es una úlcera sucia e infiltrada. Vamos a ver un ojo rojo, una congestión de tipo mixta, con dilatación de vasos tanto conjuntivales como periquedáticos, y el intenso dolor que va a presentar el paciente. Cuando nosotros lo evaluamos, lo ponemos en la lámpara de hendidura, vamos a tener con fluoresceína, vamos a buscar la ulceración y vamos a evaluar el tamaño del absceso. Esto es un absceso que pueden ser pequeños o más grandes. Eso es en cuanto al tamaño y también en cuanto a la profundidad. Evaluar hasta dónde está comprometido el absceso.
En abscesos muy importantes, se los puede clasificar en distintos grados en base a eso, al tamaño y a la profundidad, y en abscesos muy grandes, en general siempre con toda queratitis bacteriana, absceso bacteriano, hay una reacción inflamatoria a nivel de una iridociclitis aguda, que puede ser de leve a moderada. Pero cuando el absceso es muy importante, se puede producir lo que vemos acá en las diapositivas, que es un hipopión. ¿Qué es hipopión? Esto que vemos acá, esta línea de nivel, esto es pus en cámara anterior. Son leucocitos y células inflamatorias en reacción. Es una reacción a la patología que está teniendo la córnea, es una reacción inflamatoria. Es aséptico, no tiene gérmenes, es solamente una reacción inflamatoria por la intensidad de la patología que está sufriendo la córnea. Y se ve acá como una línea de nivel que es el hipopión. Bien, como bueno, acá dice gérmenes más comunes, como hablábamos hoy, los estafilococos y las pseudomonas, principalmente recuerden en usuarios de lentes de contacto. ¿Y qué complicaciones podemos tener? La complicación puede ser que este absceso vaya creciendo en tamaño y principalmente en profundidad, y vaya llegando hasta comprometer la membrana de Descemen, que es una membrana que va a ofrecer una cierta resistencia, y con el aumento de la presión intraocular que va a estar haciendo ese adelgazamiento de córnea que se sufre por el absceso, más la presión del líquido que está bañando el endotelio, puede producirse lo que se llama un descementocele, es que se ve como una vesícula transparente que está como a presión por el líquido que la está presionando, que en realidad ofrece resistencia, pero que es débil, que por una tos o por un estornudo puede perforarse, y ahí se produce la perforación, que es la complicación más temida de los abscesos bacterianos. Esta perforación puede producirse en las áreas periféricas o en las áreas centrales, puede ser pequeña. Si es periférica y pequeña, en general se produce una adherencia que se llama leucoma adherente, que es el iris que se acerca y forma como una sinequia anterior y tapa ese pequeño agujerito, que lo único que va a producir es una discoria, una alteración en la forma de la pupila, pero que no va a tener ninguna alteración funcional. Eso sí es periférico y bien pequeña la perforación. Si es mayor, lo que se va a producir es como la salida, lo que se llama un estafiloma, que es el iris que va a asomar y que va a producir, va a tapar el agujero, pero ahí sí va a producir una serie de alteraciones y complicaciones, como una infección que se extienda más, entonces ahí sí ya es más complicado. Incluso si esa perforación es en áreas centrales, también acá la resolución es quirúrgica. Lo que hay que hacer es un tratamiento, que lo que se hace es un trasplante de córnea urgente. Se hace una queratoplastía perforante de urgencia. Y la otra gran complicación es que esta infección haga una endoftalmitis, que esta infección se disemine a las otras estructuras del globo ocular y haga una endoftalmitis. Bien, ¿qué hacemos entonces con un paciente que viene con un absceso de córnea? Lo primero es la toma de muestra. Se toma una muestra para cultivo, tipificación y antibiograma, que se envía al laboratorio. Luego lo que vamos a hacer un tratamiento empírico, un tratamiento con antibióticos tratando de cubrir gérmenes gram positivos y gram negativos, porque podemos saber por la anamnesis, sospechar qué tipo de germen, pero no lo sabemos. Entonces, si el absceso es muy pequeño, menos de 1 milímetro, se pueden combinar antibióticos comerciales como moxifloxacina, gatifloxacina, que cubren gram positivos, con ofloxacina o ciprofloxacina, que cubren gram negativos. En todos los otros abscesos que son ya de mayor tamaño, lo que nosotros hacemos es colirios fortificados, que los preparamos nosotros, y que también vamos a cubrir gérmenes gram positivos y gram negativos. Vancomicina para gérmenes gram positivos, y ceftriaxona o ceftazidima más amicacina para gérmenes gram negativos. Con estos colirios antibióticos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una dosis de carga que se va a colocar cada 15 minutos durante las primeras 2 horas, y después le vamos a indicar al paciente, según la severidad del absceso, la frecuencia, que puede ser desde cada media hora o cada 1 hora durante las primeras 24 horas, que vamos a realizar después el control.
Vamos a colocarle también un ciclopléjico, un midriático, podemos incluso en casos de abscesos muy severos reforzarlo en los grados 3 y 4, donde la profundidad es mayor, el absceso está más complicado, se le puede hacer también antibióticos subconjuntivales en el área donde se encuentra el absceso. Obviamente a las 24 horas los vamos a controlar y vamos a tener ya alguna información del laboratorio, seguramente qué tipo de tinción de Gram tiene, o incluso también capaz que el crecimiento de algún germen en el cultivo, y ya vamos a ir, y cuando eso se pueda detectar y tipificar y hacer un antibiograma, se puede ajustar el tratamiento según el antibiograma, y se va a controlar hasta que esto remita, obviamente. Bien. Después, aparte de las queratitis bacterianas, tenemos las queratitis virales. Dentro de las queratitis virales son las queratitis por virus, se producen por virus que tienen la capacidad de afectar el epitelio, la córnea, la conjuntiva, y en general son de la familia herpes viridae, son los más frecuentes, las queratitis herpéticas. Y dentro de las queratitis herpéticas pueden ser por el herpes simple o por el herpes zóster. Típicamente la queratitis por el herpes simple, que va a dar una queratitis de tipo dendrítica, y por el herpes zóster va a dar lo que se va a acompañar de un cuadro dermatológico, que es el zona oftálmico. Vamos a hablar un poquito de cada una. La queratitis herpética, en general el herpes simple, nosotros tenemos un primer contacto en la infancia, entre los 6 meses a los 6 años de edad, se produce la primoinfección, que puede ser como una blefaroconjuntivitis, puede ser o que tengan lesiones vesiculares en los párpados que después remiten, o pueden ser conjuntivitis que se acompañen con lesiones a nivel de los párpados, o pueden ser incluso con un contacto asintomático. En general, la mayoría de los adultos han tenido algún contacto con el herpes simple. Estamos hablando del herpes simple tipo 1. Estos virus tienen la capacidad de alojarse en los ganglios, o sea, viajan por el axón del nervio, se alojan en un ganglio y quedan latentes. Y pueden activarse en las distintas etapas de la vida, ya sea por deficiencias locales o deficiencias sistémicas, bajas de defensa, puede ser por la exposición al sol, por quemaduras, por cualquier traumatismo o algo, pueden recidivar y la patología puede ser recidivante. La típica lesión que hace el herpes simple a nivel de la córnea es la úlcera dendrítica, que es la imagen que veíamos hoy previo, donde hablábamos de la tinción de fluoresceína. El paciente obviamente se presenta con dolor, blefaroespasmo, lagrimeo, y cuando uno lo coloca en la lámpara de hendidura, hace la tinción con fluoresceína y típicamente nos aparece esta imagen que es la queratitis dendrítica, la úlcera dendrítica. Esta úlcera dendrítica, cuando nosotros lo tenemos con fluoresceína, lo que estamos viendo es que en todos estos sectores donde está la tinción con fluoresceína, faltan células epiteliales que se van a acumular en los bordes de la lesión. Porque es por eso, si a este paciente le colocamos rosa de Bengala, vamos a ver que la rosa de Bengala va a delinear precisamente los bordes, porque es donde están las células muertas acumuladas, ¿sí? Bueno, ya con esto nosotros ya tenemos el diagnóstico de un herpes simple. Estas, como decíamos hoy, tienen tendencia a ser recidivantes en algunos pacientes, y el paciente lo que va a sentir es, no va a sentir tanto dolor, va a cursar con una cierta anestesia corneal, por eso va a sentir mucha molestia, pero para él el dolor no es el signo más importante. Bien. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Lo que vamos a usar son antivirales tópicos. Vamos a usar el más utilizado, es el ungüento de aciclovir, que se utiliza 5 veces por día durante la primera semana, y se disminuye a 3 veces por día durante la segunda semana si el cuadro está cursando en forma correcta, está respondiendo en forma correcta. Otro ungüento que podemos utilizar es el ganciclovir. Y obviamente le vamos a colocar un ciclopléjico, vamos a usar la atropina, porque este es un cuadro que va a evolucionar en el transcurso de 2 semanas, así que vamos a colocar una gotita de atropina para dilatar la pupila,
y vamos a ir controlando al paciente. En general, al cuarto o quinto día, ya vamos a ver que esta úlcera se está disolviendo, va a quedar una cierta queratitis, pero se va desdibujando la forma de la dendrita y se va a ir curando en el transcurso de la primera y la segunda semana. En general tienen una buena evolución. Hay dos cosas que hay que diferenciar de esta queratitis que en el tratamiento que son distintas a las otras queratitis. Nunca ocluir y tampoco colocarle corticoides. A esta solamente se le colocan ungüentos antivirales en ungüento y 5 veces por día la primera semana, 3 la segunda y nada más. No se ocluye y no se colocan corticoides porque podemos empeorar el cuadro. Bien. Después el otro herpes viridae que tenemos es el virus herpes zoster, que produce el herpes zoster, que es el virus varicela zoster, que es el que produce la varicela en la infancia y produce los cuadros de herpes zoster en el adulto. Esto también es un virus que tiene el primer contacto, queda acantonada y ante una serie de eventualidades, generalmente el herpes zoster se ve en pacientes inmunocomprometidos, hace la reinfección, está por herpes zoster, y que va a empezar cuando afecta la cabeza, digamos, cuando afecta, lo que va a afectar es la rama oftálmica del trigémino, va a afectar la zona frontal, nasal y lagrimal. Y primero el paciente lo que va a sentir es como un hormigueo, dolores imprecisos, una febrícula, un malestar general, y a los días aparece la erupción cutánea, en esas áreas donde tenía esas parestesias y esos dolores. Cuando aparece la erupción, lo primero que va a tener es un edema, se va a formar un eritema, vesícula, úlceras y costra. Así es como va evolucionando la lesión. Acá, bueno, en este caso vemos ya un paciente con una lesión más de tipo costrosa, en la etapa de costra. Y en 2 o 3 semanas cura. Este cuadro, en general los pacientes consultan a una guardia o a algún clínico y ya enseguida le dan medicación para el tratamiento dermatológico y por vía oral. O sea que es raro que por ahí podamos tener una complicación oftalmológica en el día de hoy por los protocolos que se utilizan, pero puede afectar, puede tener una afectación corneal, que en general no es muy frecuente, pero puede hacer una conjuntivitis y puede hacer incluso una uveitis anterior que acompaña este cuadro. Bien. El tratamiento de esto sería la lesión, según lo que aparezca, lo que esté complicado, y si no el tratamiento en general que le dan al paciente, que son los tópicos dérmicos y el antivirales por vía oral. Bien, eso ya dejando de lado todo lo que eran las queratitis ulcerativas, vamos a ver a qué nos referimos con la queratitis no ulcerativa o intersticial. Esto es una infiltración no supurativa que va a afectar principalmente el estroma de la córnea. Generalmente, como decíamos hoy, asociado etiológicamente a patologías sistémicas. Lo que se produce acá no es que el germen esté en la córnea, sino lo que se produce es una reacción inmunológica, inmunológica de tipo anafiláctico, por lo que llegan antígenos procedentes de la infección sistémica y se produce una reacción inflamatoria a nivel de la córnea. Esta reacción inflamatoria produce un edema, como vemos acá en la foto, que se ve este gran área de edema a nivel del estroma, y que esto va a producir una opacidad y una gran disminución de la agudeza visual en el paciente. Esto, si se mantiene, puede llevar incluso a producir una neovascularización profunda, crecimiento desde el limbo de vasos que van a tratar de solucionar esta inflamación y crecen produciendo una neovascularización, empeorando el cuadro. ¿Sí? Bien, vamos a hablar ahora un poco de las ectasias corneales. ¿Qué son? Tenemos dos, básicamente, el queratocono, que el queratocono es una enfermedad degenerativa de la córnea, que lo que va a producir es una alteración en la forma normal de la córnea, con un adelgazamiento que puede ser central o paracentral, y que se produce por alteración de las fibras colágenos a nivel de la córnea. En general está asociado también con pacientes, es más frecuente en pacientes atópicos, en pacientes alérgicos, es bilateral, si bien es asimétrica, puede un ojo estar más afectado que el otro, y lo que el paciente va a manifestar, o lo que vamos a ver nosotros, es la presencia de un astigmatismo miópico irregular, que no corrige con lentes comunes, y donde vamos a ir observando una progresiva disminución de la agudeza visual.
Cuando evaluamos al paciente, vamos a ver cuando el queratocono es más manifiesto, vamos a ver esta deformidad, le vamos a decir al paciente que mire hacia abajo, y vamos a ver cómo la deformidad va a producir una deformidad en el párpado inferior que se llama signo de Munson. Y si miramos en la lámpara de hendidura, vamos a ver que hay, por esta patología, vamos a ver que hay a nivel de la descemen, vamos a ver estrías a nivel de la descemen, que es por roturas que se producen a nivel de esta capa, de la membrana de descemen. Acá el tratamiento, los casos pueden ser desde leves hasta moderados o severos. En general tienden a ser progresivos, algunos se estabilizan en algún tipo de estos estadios, y en los casos leves nosotros podemos tratarlos con lentes de contacto flexibles. Son lentes que van a modificar la curvatura de la córnea y van a corregir esa curvatura y van a permitir entonces la corrección y la mejoría de la agudeza visual. Cuando el caso es más avanzado, en las zonas de adelgazamiento se puede producir alguna ruptura con una opacificación y un edema. Entonces ya es más complicado y va disminuyendo la visión. En estos casos más avanzados, el tratamiento definitivo del queratocono es el trasplante de córnea, es la queratoplastía perforante. También hay métodos intermedios, algunos como los anillos intracorneales, que se pueden colocar para ir dilatando un poco el trasplante, pero el tratamiento definitivo es el trasplante. Bien, y la otra ectasia que podemos ver acá es el queratoglobo. En este caso, esto es hereditario, es una alteración hereditaria, donde hay una deformación globulosa total de la córnea con un adelgazamiento de todas las capas de la córnea. El adelgazamiento es total. Por eso es más riesgoso, con mayor posibilidad de perforación, y en general tiene mayor incidencia de estar asociado a síndrome sistémico. Por suerte es una patología muy rara de ver. Bien, y después vamos a hablar un poquito sobre el injerto de córnea. El injerto de córnea es el trasplante de córnea, es la queratoplastía perforante. En realidad, cuando hablamos de queratoplastía, según el tipo de trasplante que se haga, tomando qué espesor se va a trasplantar, cuando yo le decía perforante, es el trasplante es el trasplante total de la córnea, de todas las capas de la córnea, pero también está lo que es el trasplante lamelar. El trasplante lamelar, en lugar de trasplantar todo el espesor de la córnea, lo que se hace, se trasplanta. Puede ser un lamelar anterior, donde se trasplante epitelio con un poco de estroma, o puede ser un lamelar posterior, donde el trasplante sea del endotelio o del endotelio de la descemen, en base a la patología que dio a origen a la alteración que va a llevar al trasplante. ¿Y qué es el trasplante en sí? Lo que nosotros vamos a hacer es, de un donante, vamos a obtener un botón, que es como lo que se ve acá, un botón corneal con un cierto diámetro, y vamos en el receptor, vamos a sacar el tejido dañado, vamos a hacer también un corte de un botón del receptor para sacar el tejido dañado, y vamos a unir el botón del donante en el lecho del receptor, y lo vamos a suturar a los 360 grados. Eso es un trasplante de córnea total, un perforante. ¿Por qué hacemos un trasplante? La finalidad puede ser principalmente la óptica, para mejorar la agudeza visual. Esto puede ser por cualquier opacidad o deformación grave de la córnea, cualquier opacidad por secundaria a alguna patología corneal, una quemadura de cualquier tipo, y también por deformidades, como hablábamos del queratocono, se hace para recuperar la agudeza visual. Y el otro trasplante que podemos tener, otro tipo, es el terapéutico, que también, como hemos visto, cuando un absceso se está complicando y va a llegar a la perforación, o cuando ya hay una perforación, se hace un trasplante de urgencia para paliar esta situación, ¿sí? ¿Y de dónde obtenemos nosotros córneas donantes? Cuando se empieza un operativo de procuración, cuando hay una muerte encefálica, se empieza lo que es un operativo de procuración para procurar órganos y tejidos. Primero se hace la extracción de los órganos, y cuando se hace el clampeo, se hace la extracción del globo ocular, que se va a enviar a un banco de ojos para el procesamiento.
Pero también los globos oculares se pueden obtener de pacientes que mueren por un paro cardiorrespiratorio. Y incluso podemos hacer la extracción del globo ocular hasta 6 horas si el cadáver no fue colocado en morgue, o hasta 12 horas si el cadáver se colocó en una morgue. O sea que tenemos tiempo para poder organizar el operativo de procuración, en este caso solamente del tejido del globo ocular. De ahí, todos estos globos oculares van a un banco de ojo, donde se hace el procesamiento del tejido, se separa la córnea con todo un reborde de esclera y se colocan en medios de conservación, se analizan, se estudian, se ven el recuento endotelial, se ven las características, y en base a eso, y a la serología que se toma del donante, y a cultivos que se realizan, ya cuando el tejido está apto para trasplante, se comunica con los equipos de trasplante en base a una lista de orden que lo elabora el INCUCAI, y ahí se hace la distribución y se asigna los tejidos para los equipos para realizar el trasplante. Acá en la diapositiva estamos viendo cómo queda un paciente que recibió un trasplante de córnea. Ven que se colocó el botón del donante en el lecho del receptor y se suturó en los 360 grados. ¿Bien? Bueno, y por último tenemos un caso problema. Como ustedes no me pueden responder, lo vamos a ir analizando como lo deberíamos analizar nosotros, como cada uno lo tendría que analizar. En este caso se nos presenta un paciente de sexo masculino, de 28 años de edad, que consulta a la guardia, de madrugada, como siempre, con un ojo rojo, doloroso, con visión doble en ambos ojos, perdón, en los dos ojos. Y cuando uno hace la anamnesis, refiere que estuvo soldando a la mañana anterior. Bueno, cuando ya nos da ese dato, cuando uno tiene ese dato, lo primero que piensa, tiene una queratitis fotoeléctrica. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que evaluarlo. Entonces, ¿qué es lo que primero usaría? Primero, un anestésico para poder abrirlo los ojos y evaluar al paciente. Y en segundo lugar, una fluoresceína para evidenciar la intensidad de la queratitis que se produjo. Bien, cuando nosotros le colocamos la fluoresceína, vemos esta imagen típica de una queratitis con el antecedente de la soldadura, una queratitis fotoeléctrica. ¿Qué hacemos en este caso? Le vamos a colocar una gotita de una cicloplejía para dilatar la pupila, calmar un poco el dolor, y le vamos a colocar un ungüento antibiótico y hacer una oclusión durante 24 horas. Si está muy dolorido, recuerden, también puede tomar un analgésico por vía oral. Se hace la oclusión y se controla en 24 horas, generalmente teniendo muy buen resultado. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosita se pueden comunicar por vía mail. Bueno, hasta luego.